Ya está. Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a una nueva clase del curso de aritmética para el semestre San Marcos. El día de hoy, 14 de junio, esperando que todos ustedes y sus familiares se encuentren bien de salud, vamos a iniciar pues con la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy, como te estaba comentando, nos toca un tema muy conocido, un tema muy bonito, un tema muy importante, que es el tema de promedios, eh, que es un tema recurrente dentro de los exámenes de admisión de San Marcos. Un tema que no es complicado, pero que puede complicarse si es que por ahí no sabemos bien los métodos de cálculo, no sabemos las fórmulas, pero que en forma general no debería traernos problemas, ¿sí? Eh, Vamos a empezar como siempre viendo un poco de teoría para luego empezar pues con el tema en sí, ¿sí? De la solución de los problemas, que es quizás lo más importante. Voy a proceder a compartir pantalla, por favor, me gustaría que me confirmes de que se está viendo. Debería salir en un par de segundos para ti. Ya se debería estar viendo. Sí se ve, ¿no es cierto? Excelente, muchas gracias. A ver, cerramos por acá, cerramos por acá, cerramos por acá, no te acoples. Muy bien, ya está. Como te estaba diciendo, el tema del día de hoy, buenos días, Damaris, es el tema de promedios. ¿Sí? El tema de promedios. ¿En qué consta este tema, muchachos? Bueno, es bastante sencillo. Primero vamos a ver lo que es el concepto, la definición de lo que es promedio. Y decimos, pues, entonces, muchachos, que, a ver, si yo, por ejemplo, te pregunto, si tú mismo te preguntas a ti y puedes responder, bueno, días con todos por ahí los que se van sumando. Si yo te pregunto, mira, ¿cuánto tiempo a ver, hace algunos años, ¿no es cierto? Hace algunos años ya atrás, sí, unos 4 o 5 años atrás, te preguntaba, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoras en llegar al colegio? ¿Cuánto tiempo demoras en llegar al colegio? Demorabas, ¿no es cierto? En llegar al colegio. Te ibas, salías temprano, bueno, en tu casa, y te pregunto, ¿cuánto tiempo demorabas en llegar al colegio? Bueno, cada uno tendrá una respuesta, ¿no es cierto? Dependiendo de qué tan lejos viva de su colegio. Pero vamos a suponer que, por ejemplo, alguien me diga, profe, 20 minutos. ¿Estamos bien? 20 minutos. Vamos a tener eso en cuenta. 20 minutos, profe. Ahora, yo te hago una pregunta ahí. ¿Esto significa que exactamente, esta persona se va a demorar 20 minutos en llegar al colegio? Exactamente, así clavado. 20 minutos se va a demorar en llegar al colegio. O sea que 19 minutos con 59 segundos ya está dando el último paso para entrar al colegio. Pues obviamente que no, ¿no? Ahí usamos algo que, como dice ahí Aldo, es aproximado. Pero no necesariamente se demora 20 minutos. Puede ser que se demore menos, ¿no es cierto? 19, 18, 17, quizás 18,30, 18,25, qué sé yo. O puede ser que un día, bueno, quiera caminar lento y se demore un poquito más, 21, 22, 23, ¿no? Es más, puede ser que ni siquiera se demore 20 en llegar. Nunca llega a los 20 minutos. Sin embargo, cuando esta persona leyó la pregunta y tuvo que pensar en un número para dar la respuesta, esta persona pensó en el 20, por más que ni siquiera haya llegado en ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo que buscar un valor que represente correctamente al conjunto de grupos al conjunto de valores que esta persona se demora, ¿no? Al conjunto de tiempos, en la cual se demora en llegar al colegio. Y eso es justamente lo que es la idea de promedio, muchachos. Esa es la idea de promedio, como un valor representativo a un conjunto de datos, ¿no? Pero no tiene que ser cualquier valor. Porque, por ejemplo, con estos 6 tiempos que se demora, imaginemos, de lunes a sábado, porque fue sábado para una actividad, esta persona no puede elegir 50 como un número que represente a todos. O no puede elegir 5 como un número que represente a todos, porque el 5 no representa los 6 números, 50 tampoco. Tiene que haber una condición especial. Y mira, justamente vamos a ver aquí esto en el concepto de promedios. Decimos lo siguiente: sean las cantidades diferentes y ordenadas de menor a mayor, A1, A2, A3, hasta un AN. ¿Estamos bien? Diferentes y ordenadas de menor a mayor. A1, A2, A3, hasta AN. Profesor, claramente aquí hay n cantidades, nos guiamos por pues el subíndice, ¿no es cierto? Hay n cantidades, ¿ok? Entonces decimos lo siguiente: se llama promedio P a la cantidad que reemplaza a todas las cantidades, ¿sí? A todas las cantidades, guardando la naturaleza del grupo, donde se debe cumplir que este promedio tiene que ser mayor que la menor cantidad, pero menor que la mayor cantidad, ¿sí?
Es por eso que 50 y 5 no pueden representarlo, porque es mayor que 23, 50 y 5 es menor que 17. En cambio 20 sí, porque está entre el 17 y el 23, que es el menor y el mayor posible. Entonces, ¿qué cosa es el promedio? Bueno, es una cantidad, como en este caso, que está reemplazando a todas las cantidades. Y acá viene la importancia, ¿no? Guardando la naturaleza del grupo. ¿Qué significa? Que no puede ser cualquier valor, ¿sí? Tiene que ser uno que lo represente correctamente. Profesor, ¿y cómo sé qué valor representa correctamente al grupo? Bueno, depende del grupo de datos que tengas, porque hay promedios que representan mejor que otros al grupo de datos que tengamos. Sí, estoy seguro que eso ya lo sabes. Vamos a pasar a ver justamente a estos promedios, ¿sí? Existen infinitos promedios, muchachos, pero el día de hoy vamos a estudiar los principales, que son el aritmético, el geométrico, el armónico y el ponderado, ¿sí? Decimos lo siguiente, mira, promedio aritmético o medida aritmética. Eh, es una medida de tendencia central que tiene importancia en el caso en que los datos se junten aditivamente para obtener un total. En cristiano, profesor, la medida aritmética puede sustituir a cada uno de los datos de tal manera que la suma total no se altere. Y a partir de ahí queda tu fórmula, ¿no? Tu fórmula tan conocida de que la medida aritmética es igual a la suma de datos entre la cantidad de datos, ¿no? ¿Sí? Y si tomamos en consideración estos datos que tenemos aquí, A1, A2, A3 hasta un AN, podemos decir de que la medida aritmética queda indicada como A1 más A2 más A3 hasta un AN entre N, ¿no? Ahora, si no quieres escribir esto, claro, te pregunté cuántos, bueno, habían N datos, ¿no es cierto? Entre N. Si no quieres escribir todo esto, bueno, lo reemplazas por este símbolo de sumatorio, ¿no es cierto? Por ese símbolo de sumatorio que, bueno, nos va a simplificar un poquito el cálculo en el sentido de no estar escribiendo pues todo, ¿no es cierto? Es una forma simplemente de resolver el ejercicio. Sumatoria de N entre N. Mira, vemos un ejemplo bastante sencillo como para entender un poquito lo que es esto aquí. Mira, dice acá, Pamela recibe su nota de fin de año en el colegio. Si nuestras notas 8, 9, 13 y 11, la pregunta es muy sencilla. La pregunta es, ¿aprobó? ¿Sí o no? Vamos a suponer que la menor nota, la mínima nota probatoria hemos dicho sea 11. Te pregunto, ¿aprobó sí o no? Háblame al toque. No me dicen por acá. No, profesor, no aprobó. ¿Cómo sabes que no aprobó? ¿Y cómo sabes que no aprobó? Porque me dicen no aquí, ¿no es cierto? No me dicen por aquí. Ajá. A ver, mira. Para saber si Pamela aprobó o no, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, profesor, seguramente lo que has hecho es sacar su promedio, ¿no es cierto? Claro, y si ese promedio me sale mayor que 11, mayor o igual que 11, pues aprueba, y si no, no. Me dice acá Jimena, porque su promedio es 10,2. A ver, eh, primero, suponemos que la mínima nota probatoria es 11, bacán, y a partir de aquí decimos, profe, vamos a calcular el promedio de sus notas. 8 más 9 más 13 más 11 entre 4. Y esto nos sale pues 41 entre 4 y eso nos sale 10,25. Y bueno, en el colegio las notas se redondean, ¿no? 10,25 es 10, ¿sí? No alcanza, no aprobó. Así es. Podemos decir, profesor, de que Pamela no aprobó. Así es, no aprobó. Eh, ajá, no aprobó. Muy bien. Ya, ahora mira, vamos a concentrarnos un poquito en este ejemplo antes de ver lo importante de aquí, que es la alteración de la media. Es un ejemplo bastante fácil, no trae mayores problemas. Pero mira, quiero que te fijes en dos cosas. La primera, si tú te fijas en el ejemplo, nunca te dice que calcules un promedio. Netamente, explícitamente en el ejemplo, no dice que hay es un promedio. Sin embargo, tú lo has hecho. Sí lo hemos hecho. Ojo, esto está bien, por si acaso. No dudes, esto está bien. Esto está bien. Profesor, ¿por qué hicimos un promedio si el problema no lo dice? Bueno, porque tú necesitas saber si aprobó y para eso necesitas una nota que represente estas 4 de acá. ¿Estamos bien? Necesitas una nota que represente a esas 4 y bueno, por eso he sacado un promedio, porque ese es el concepto de promedio, ¿no? Una cantidad que reemplaza a todas las cantidades. ¿Ok? Bacán, ese es el concepto de promedio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el promedio aritmético?
La verdadera pregunta es ¿por qué usamos el promedio aritmético y no el promedio geométrico o el promedio armónico bueno, o cualquier otro promedio que exista, ¿no? Y la respuesta no es muy complicada y estoy seguro que ya lo sabes, ¿no? ¿Por qué es el mayor? No es porque es el mayor. Sí, no es porque es el mayor. De hecho que es el mayor, pero no es esa la razón. Sí. Eh, la razón por la cual se usa el promedio aritmético, muchachos, es porque el promedio aritmético, el análisis, porque es el que se trabaja en el colegio. En el colegio nos enseñan promedio aritmético, ¿no es cierto? Es más, uno de los que es único, es uno de los pocos que nos enseñan, porque son razones aritméticas. No son razones aritméticas, ojo ahí. Sí. Razón aritmética, recuerda, Mauricio, que son diferencia de cantidades, ¿no? No, la razón por la cual se usa el promedio aritmético, muchachos, es porque el promedio aritmético es el que mejor representa notas, ¿sí? ¿Te acuerdas lo que yo te decía aquí con guardando la naturaleza del grupo? Bueno, el que mejor guarda la naturaleza del grupo con notas es el promedio aritmético. Porque, ojo, yo puedo sacar, matemáticamente puedo sacar el promedio geométrico de las notas y puedo sacar el promedio armónico de las notas. De que se puede, se puede. Pero el mejor promedio que representa a las notas es el promedio aritmético. El promedio aritmético es el mejor promedio que representa a notas, edades, tallas, pesos, ¿no es cierto? Pesos de, o sea, masa, ¿no es cierto? De cada persona. Sí. Bueno, a veces un poco de números, depende de la situación que tengas en general. ¿Sí? Esa es la razón por la cual se usa el promedio aritmético, porque es el mejor promedio que representa notas. ¿Sí? Ahora, pero por favor, no es, y sácate esto de la cabeza y lo vamos a ver más adelante en una observación, la razón no es porque el problema no me especifica, ¿no? Y cuando el problema no me especifica, debe ser promedio aritmético. No, eso es falso, eso es mentira. ¿Estamos bien? No es por eso. Eso no existe. Sí, eso es lo que nos hacen, por ejemplo, a veces creer en primaria o en los primeros grados de secundaria, ¿no es cierto? Nos dicen, ya mira, como no te especifican el problema, aplica promedio aritmético, ¿no? No es así. Y si bien es cierto, de cuando éramos pequeños, esa idea nos ligaba. Ya pues de grande a nivel pre, pues eso obviamente no es del todo cierto. Sí, no es cierto. Muy bien. Más adelante lo vamos a hacer una pequeña observación. Ahora mira, lo que ocurre es que Pamela no aprobó. Y Pamela tiene que aprobar, pues, ¿no es cierto? Entonces vamos a alterar su promedio. Y a eso se le va a llamar la alteración de la media. ¿Qué cosa es la alteración de la media? Bueno, está representado por este simbolito. El triangulito viene de alteración, cambios, ¿no es cierto? Y este X rayita es el símbolo de la media en estadística, ¿no es cierto? Estadística que va a ser un tema que vamos a ver todavía en un par de semanas, unas cuantas semanas más adelante. Eh, X rayita, ¿no es cierto? Sí. Ahora, vamos a decir lo siguiente. Profesor, vamos a alterar su promedio. Y para eso vamos a alterar sus notas. Por ejemplo, al inicio tenía estas notas, 8, 9, 13 y 11, y ahora lo que voy a hacer es que a la primera nota, por ejemplo, le voy a sumar 2 puntos. ¿Sí? Son cantidades random que yo voy a colocar. 2 puntos, se va a volver 10. A la segunda nota le voy a sumar un punto, se va a volver 10. A la tercera nota no le voy a hacer nada porque nadie va a creer que saque más de 13. La dejo tal y como está, y a la última nota le voy a subir un punto, 12. De esta manera, pues, su promedio se ha alterado, porque obviamente las notas, todas las notas, bueno, la mayoría de las notas se han alterado. Entonces, el nuevo promedio sería 10 más 10 más 13 más 12 entre 4. Eso nos sale 45 entre 4 y eso sale 11,25. Con esa nota, ahora sí aprobó Pamela. ¿Estamos bien? Pero, claro, al alterarse las notas, lo más probable es que el promedio también se altere. Y en este caso sí ha pasado, ¿no? ¿En cuánto se ha alterado el promedio, muchachos? ¿Cuál ha sido la variación del promedio? ¿Cuál ha sido la variación del promedio, muchachos? En un punto. Muy bien, Dante. Claro, podemos darnos cuenta rápidamente que el promedio ha aumentado de 10,25 a 11,25 y esto significa que ha aumentado en un punto. ¿No es cierto? Claro que sí. Y entonces aquí a la vuelta decimos, profesor, podemos notar de que la variación del promedio ha sido la diferencia de 11,25 menos 10,25 y eso es más 1. ¿No es cierto? Entonces, profe, podemos decir de que el promedio ha aumentado en 1. Sí, el promedio ha aumentado en 1. Ahora, entonces, se va a cumplir lo siguiente, ¿no es cierto? Que el promedio, la variación del promedio
es igual al promedio final menos el promedio inicial, como estamos viendo aquí. Y bueno, otra manera de expresarlo es que el promedio final es, pasando esto a sumar, ¿no? Es el promedio inicial más la variación del promedio. Porque hay veces que el problema me va a pedir a mí calcular el promedio final en función del promedio inicial y con todas las variaciones que que le he colocado. Es por eso que esta variación de la media se puede calcular de una manera un poquito más rápida. Mira, se va a cumplir que la variación de la media va a ser igual a todas las variaciones que hayan entre n, ¿no? Donde el promedio inicial es P sub 0 y el promedio final es PF, ¿no? Por cierto. ¿Y qué cosas son las variaciones? Las variaciones son todos los aumentos o descuentos que le hagas a las cantidades. ¿Sí? Haciendo solamente foco en los aumentos o los descuentos que se le haga a las cantidades que están, bueno, estoy miscuidas ahí en el promedio, en el cálculo del promedio, ¿no? Y n sigue siendo el número de datos que hay, y este n tiene que ser inalterable. Profe, ¿qué significa eso? Que no pueden cambiarse. Es decir, una manera de cambiar el promedio, por ejemplo, es retirando una de las notas. Por ejemplo, de las notas iniciales de Pamela, si yo saco el 0,8, quizás apruebe así nomás, ¿no? Si elimino el 0,8 que tenía en el primer trimestre, seguramente apruebe. Pero la alteración de la media va a cumplirse esta propiedad aquí, siempre y cuando este n aquí, que es el número de datos, no se altere. ¿Ok? En nuestro ejemplo, n, ¿cuánto vale? N vale 4, porque son 4 notas, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son las variaciones? Bueno, si recordamos, la primera variación es 2 puntos, la segunda variación es 1 punto, la tercera nota no varía y la cuarta variación es 1 punto. La tercera variación es más 1, ¿no? Entonces, estas son las variaciones. Así que en nuestro ejemplo podemos calcular el valor de la variación de x. Va a ser igual a más 2 más 1 y todo entre 4, ¿no? Las tres variaciones, ahí está, mira, más 1 entre 4. Profesor, ¿pero por qué entre 4 si son 3? Porque recuerda que n es el total de datos. Y el total de notas eran 13. Por más que perdón, el total de notas eran 4, ¿no es cierto? Era 0,8, 0,9, 13 y 11. 4 eran. Por más de que este 13 no se haya alterado, igual se tienen que considerar las 4. Y esto sale más 1, ¿no? Más 4 entre 4 es más 1. Y podemos deducir entonces, profesor, que el promedio final es el promedio inicial, bueno, lo que te he escrito aquí, ¿no es cierto? Que el promedio final es el promedio inicial más la variación de la media. 10,25 más 1, 11,25. Y de esta manera puedo calcular de frente el valor del promedio final. ¿Sí? Por ejemplo, mira, me gustaría que me digas cuánto sale este ejercicio rápido. Supongamos que en una oficina hay 100 personas. ¿Ok? Hay 100 personas cuyo promedio de edades es 35 años. ¿Estamos bien? De acuerdo a la base de datos. Cuando se le pregunta sus edades para corroborar el dato, 20 personas, ¿estamos bien? 20 personas se aumentan 2 años cada una. Se aumentan 2 años cada una. Y 30 personas, otras 30 personas, se disminuyen un año cada una. Obviamente el resto no hace nada. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el promedio final? Las otras 50 personas sí dicen su edad correspondiente. ¿Cuánto vale el promedio final? A ver, inténtalo. Al toque. ¿Cuánto vale el promedio final? 35,1 me dice antes. Treinta y cinco coma uno también me dice Maricielo.
All time me dice 35.1, el estándar me dice 35 nomás. $75,1. Vamos a resolver el ejercicio. A ver. Mira. En este caso, yo no puedo calcular, por ejemplo, el promedio final calculando las edades finales, ¿no es cierto? Porque ni siquiera tengo las edades iniciales. ¿Estamos bien? Como en el ejemplo de Pamela, donde tenía las notas finales y operaba, ¿no? Lo que tengo son las diferentes variaciones que van a haber y por ahí tengo que atacar, ¿no? Porque tengo el promedio inicial. Entonces voy a decir lo siguiente, profesor. Mira, vamos a calcular la variación de la media, que se calcula como todas las variaciones entre el número de datos, ¿no? ¿Quiénes son todas las variaciones? Bueno, si te percatas, hay 20 personas de las cuales han subido 2 puntos, 2 años cada uno. Entonces sería algo así como que más 2, más 2, más 2, más 2, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? 20 veces, ¿no? Entonces, profe, sería simplemente como 20 por más 2, ¿no? Porque el más 2 está operando 20 veces. Y luego hay 30 personas que se restan un año. Entonces las versiones vendrían a ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 30 veces, ¿no? Entonces, profe, mejor le colocamos 30 por menos 1. Y todo esto entre, bueno, el número de personas que no cambia, que sigue siendo 100. Cuidado con hacerlo entre 50. No, recuerda que es entre el número de personas. ¿Sí? Entre el número de datos, que es 100. Profe, pero acá hay 50 variaciones. Ya, pues las otras 50 valores, las otras 50 ya después no cambian. Bueno, saldría arriba más 40, menos 30, entre 100, y 40 menos 30 es 10, ¿no? Y 10 entre 100 pues sale 0,1. ¿Sí? Positivo, ¿no? Significa que el promedio va a aumentar en 0,1. Entonces el promedio final va a ser el promedio inicial más la variación de la media. El promedio inicial era 35, la variación de la media es 0,1 positivo, así que saldría 35,1. Y esa sería pues la respuesta a este ejemplito. ¿Estamos bien? Bastante sencillo, nada complicado, pero que es importante pues saber cómo resolver. ¿Sí? Muy bien. Solución pues a este ejemplito rápido de lo que era variación de la media. Continuemos, muchachos, continuemos. Hablemos ahora del segundo promedio, que es el promedio geométrico, también llamado media geométrica. Mira, el promedio geométrico es relevante, dice aquí, cuando los datos se usan multiplicativamente para obtener un resultado. En cristiano, muchachos, es decir, la media geométrica puede sustituir a cada uno de los datos de tal manera que el producto total no se altere. A partir de aquí yo puedo decir lo siguiente. Y se despeja que la media geométrica es igual a una raíz de índice cantidad de datos, donde en la parte interna va a ir pues el producto de todos los datos, ¿no? Así se calcula la media geométrica. Tomando en cuenta los valores anteriores, es decir, A1, A2, A3 hasta un AN, podemos decir que la media geométrica es la raíz enésima del producto de todos los datos. A1 por A2 por A3 hasta un por AN, ¿no? Donde este N es el índice, recuerda el número de datos por el subíndice. Y bueno, este simbolito acá, si es que no quieres escribir todo, lo escribimos así, ¿no? Como una pi mayúscula, que es simplemente la productoria, ¿no? Así como el símbolo sigma sumatoria, esto es productoria, ¿no? Productoria de N, ¿no? Para no escribir todo. Hagamos un ejemplo, mira. Debido a la inflación a inicio de mes, un artículo sufrió el aumento del 44% de su precio y para fin de mes otro aumento del 69%. ¿Cuál fue el aumento promedio? Mira, una vez más, bueno, acá el problema sí te dice que calcules el promedio, pero no te dice qué promedio usar, ¿no? Imagínate que este problema te ven en el examen de admisión. ¿Qué promedio usas? Vamos a demostrar, muchachos, que aquí se calcula con promedio geométrico. Por más de que el problema no me indique qué tipo de promedio usar, ¿no? Y acá viene esta, no sé si a ti te habrá pasado a lo que te dije hace un ratito, pero a mí me pasó, al menos cuando estaba en primaria o los primeros grados de secundaria, que mi profesor me decía de que sí, cuando el problema no te especifica qué tipo de promedio usa, promedio aritmético nomás. Ya, bueno, en este ejemplo fallo, porque claro que es mentira, pues.
No es cierto eso, ¿no? Vamos a demostrar que es promedio geométrico. Y bueno, vamos a usar lo que hemos hecho nosotros en porcentajes, ¿no es cierto? Porque estos son simplemente aumentos sucesivos. Mira, vamos a suponer que vamos a resolver el problema de una manera razonada y luego vamos a ver la aplicación directa del promedio. Claro, vamos a demostrar que es un promedio geométrico. Tenemos aquí el precio inicial del producto P. Le va a realizar un aumento del 44% de su precio. Son dos aumentos sucesivos, ¿no es cierto? Y bueno, ya esto ya lo sabemos, ya hemos visto porcentajes la semana pasada, hace un par de semanas, perdón. Si a un precio P le aumento su 44% de P, obviamente, te va a quedar el 144% de P. Y si a esto le vuelvo a aumentar el 69%, pues lo que me va a quedar es el 169 del 144% de P, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos. Ahora, pero yo quiero un aumento promedio. Y un aumento promedio es una cantidad que reemplace a todas de tal manera que sea la misma, ¿no? Es decir, yo necesito un único aumento, X%, vamos a suponer, de tal manera que, como es promedio, o sea, tiene que ser un aumento único de X%. Dos veces, ¿no es cierto? Y que me siga saliendo el mismo resultado final. O sea, si es P y le aumento un X%, dos veces, ¿no es cierto? Tendría que darme el mismo resultado. Y si a P le aumento su X%, pues me queda 100 más X% de P. Y si a esa cantidad le vuelvo a aumentar el su X%, pues me quedaría el 100 más X, bueno, en realidad el cuadrado también bacano, ¿sí? Porque es doble porcentaje, ¿no? Sería 100 más X por ciento por 100 más X por ciento de P, ¿no? Sí, es doble. Bueno, el porcentaje puede ir adentro también si quieres. Sí. Y bueno, a partir de acá, estos dos precios finales son iguales, ¿no es cierto? Estos dos precios finales son iguales. Si los igualamos aquí. Ahí está. Ahora sí está bien colocado, ¿no? El cuadrado. Debería ir afuera. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí, profesor? Que el precio P se va a cancelar. El precio P se va a cancelar. Y me va a quedar lo siguiente, mira. Es más, hasta el porcentaje se cancela, ¿no? Si entra cada uno. Sí, ahí está el precio P que se cancela. Y me da claro, el porcentaje al cuadrado se va a cancelar con estos dos porcentajes. Si me queda que 100 más X elevado al cuadrado, porque el cuadrado entra cada uno, es igual a 144 por 169. Y acá, pues me queda de que, eh, a ver, si lo escribimos aquí al cosadito, 100 más X es igual a la raíz cuadrada de 144 por 169. Y esto ya es la media geométrica, pues mira, date cuenta. Esto aquí es la media geométrica para dos cantidades, ¿no? Es la media geométrica para dos cantidades. La raíz cuadrada de 144 por 169. Que por cierto sale de 156, porque la raíz cuadrada de 144 es 12 y la raíz cuadrada de 169 es 13. Y 12 por 13 es 156. Paso a restar y X va a ser igual a 56, por lo tanto podemos decir de que el aumento promedio fue del 56%. Entonces mira, quiero que te des cuenta de, de que aquí hemos demostrado que es una media geométrica, ¿sí? Así que la próxima vez que nos venga un problema así, vamos a hacerlo con media geométrica. Pero date cuenta que no es media geométrica de las cantidades que el problema te da de dato, 44 y 69, no, sino de las cantidades finales, de 144 y de 169. Sí, porque bueno, en este caso ambos son aumentos. Hubieran sido, si hubiera alguno que fuera descuento, bueno, le resta, pues no hay problema, ¿no? Sí, ¿estamos bien? Entonces, mira, hemos demostrado que es promedio geométrico. Y vamos a decir aquí a la vuelta de que en forma práctica podemos decir que el precio final es la raíz cuadrada, o sea, la media geométrica de los precios finales, ¿no? De las cantidades finales, que al ser aumentos del 49, del 44% y del 69%, pues sería la raíz cuadrada de 144 por 169, que es 156, ¿no? Y a partir de ahí se deduce de que el aumento promedio que ha tenido es de 56%. Promedio geométrico. ¿Estamos bien? Ahora, eh, ¿cuándo se utiliza el promedio geométrico para calcular, bueno, o sea, por encima, por ejemplo, del promedio aritmético, ¿no? Porque hemos visto que el promedio aritmético se usa para notas, para edades, para tallas, ¿no es cierto? Eh, el promedio geométrico se usa, por ejemplo, para todo lo que tengan que ver con aumentos o descuentos porcentuales. Aumentos o descuentos porcentuales. Y esto generalmente viene en dos casos.
cuando son aumentos o descuentos porcentuales poblacionales, que casi siempre son aumentos, poblacionales, o de precios, ¿no? Hemos visto un ejemplo de precio. Sí, pero también pueden ser poblacionales, es más clásico que sea un porcentaje de población. Que dice, no sé, la ciudad de Lima ha aumentado en los últimos 3 meses del 2019 en 10%, en 20% y en 18%. ¿En qué porcentaje promedio aumento? Entonces, cuando te vengan aumentos porcentuales, ya sabes, aumento de descuentos porcentuales, ya sabes que se utiliza pues promedio geométrico, así que atento a ello, ¿no? Y lo cerramos con esta pequeña observación que ya te había hablado hace un ratito, ¿no? Si el problema no indica qué tipo de promedio es, no necesariamente implica que es promedio aritmético. Va a depender de la naturaleza de los datos. ¿Sí? Lo que te había dicho hace un ratito. Veamos el tercer promedio, muchachos, el promedio armónico o la media armónica. Y decimos que es relevante cuando usamos los datos sumando los recíprocos de cada uno de los datos y se puede interpretar con un valor que pueda sustituir a cada dato para producir la misma suma de los recíprocos. Dicho de otra manera, muchachos, ya justamente este texto se deduce la fórmula de la media armónica, ¿no? La cantidad de datos entre la suma de inversas. Recuerda que si la inversa de un número es bien sencillo, ¿no? Si el número es 3, su inversa es un tercio. Si el número es 7, su inversa es un séptimo. Si el número es 4 tercios, pues su inversa es 3 cuartos, ¿no? Decimos, tomando en cuenta los valores anteriores, lo de la 1 a 2 hasta n, la media armónica se calcula como n, que es el número de datos, entre 1 sobre a1, más 1 sobre a2, más 1 sobre a3, hasta un 1 sobre an, ¿no? Donde esta de aquí se puede colocar simplemente como la suma de inversa de los números n. De n números, ¿sí? Para no estar trabajando tantos. Ejemplo clásico del uso de la media armónica. Un ciclista da 3 vueltas a un mismo circuito con velocidades constantes de 10 metros por segundo, 20 metros por segundo y 30 metros por segundo respectivamente. ¿Cuál es la velocidad promedio? Mira, la misma idea que el ejemplo anterior. Una vez más, el problema te pide calcular la velocidad promedio, pero no te especifica qué tipo de promedio usar. Una vez más, no puedes caer ante el facilismo y decir, ya, como el problema no me especifica, debe ser promedio aritmético. No, para nada. Vamos a demostrar que en este ejemplo va a ser promedio armónico, mira. Decimos lo siguiente. Al igual que en el ejemplo anterior, vamos a resolver el problema de manera razonada para luego ver la aplicación de promedio. Primero, al ser un circuito, muchachos, ¿sí? Un circuito, esto significa que, bueno, cada vuelta va a ser la misma distancia, ¿no? Entonces decimos aquí, sea la distancia recorrida en una vuelta igual a d. Y para esto nos vamos a apoyar en una fórmula bastante conocida de física, ¿no? Para calcular la velocidad promedio, profesor, esto se calcula como la distancia recorrida entre el tiempo total usado, ¿no? Distancia total entre tiempo total. Bueno, al ser 3 vueltas, muchachos, no debería haber ningún problema con la distancia total. D más D más D. Cada vuelta es D. Sin embargo, podemos notar de que no tengo los tiempos, profe. Son 3 vueltas, por eso le pongo T1 más T2 más T3, ¿no? Perdón. Tiempo de la primera vuelta más el tiempo de la segunda vuelta más el tiempo de la tercera vuelta. Bueno, datos no tengo tiempo, ¿no? Pero tú debes recordar que siempre en aritmética aquí estamos trabajando, siempre se va a trabajar con MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante y siempre se cumple que la distancia es igual a la velocidad por tiempo. Así que, profe, el tiempo es distancia sobre velocidad, pues. Entonces, el tiempo de la vuelta 1 va a ser la distancia 1, la distancia de la primera vuelta, que es de entre la velocidad 1, que es 10. El tiempo de la segunda vuelta es la distancia de la vuelta, que es de entre el tiempo entre la velocidad de la segunda vuelta, que es 20. Y el tiempo de la tercera vuelta va a ser t sobre 30, ¿no? Entre la velocidad de la tercera vuelta. Y sumado todo. Y aquí está, mira. Y bueno, si operamos un poquito, arriba sería d más d más d, que es 3d. Y abajo podemos factorizar el d. Y si factorizamos el d de abajo, pues me queda arriba 3d entre d por 1 sobre 10 más 1 sobre 20 y más 1 sobre 30. Y mira cómo el d se va a cancelar y me queda que la velocidad promedio es esto. Antes de operar esto, que es muy sencillo, quiero que te des cuenta de que la velocidad promedio no depende de la distancia recorrida. No depende, pues. Solamente depende de las velocidades. Y si te percatas bien, esto es la media armónica. Tengo el número de velocidades, cantidad de datos, entre la suma de las inversas, como te das cuenta ahí. Así que sí, esa es la media armónica.
Ahora, bueno, esto falta operar, ¿no? Esta suma es, bueno, mínimo con un múltiplo de 10, 20, 30, 60, entre 10, 6 y por 1, 6, 60 entre 20, 3 y por 1, 3, y 60 entre 30, 2 y por 1, 2, ¿no? 11 sesentavos, y 3 entre 1 y entre 11 sobre 60 es 180 sobre 11, ¿no? Que se divide me sale 16,36, ¿no? Periódico por. Así que esa vendría a ser la respuesta de la velocidad promedio, 16,36 metros por segundo, ¿no? Entonces, como te das cuenta, no es un problema difícil, eh, pero que no podemos caer ante el facilismo de decir, ah, ya, como el problema no me dice qué tipo de promedio usar promedio aritmético. No, ¿no es cierto? Ya le hemos dicho hace rato que no es así. Entonces, profe, siempre que sean velocidades promedios, siempre que el problema me pida velocidad promedio va a ser media armónica. No, no siempre. Y vamos a ver justamente aquí una pequeña observación. Para el cálculo de la velocidad promedio existen dos casos. Primer caso, si las distancias entre tramos son iguales, como ha pasado aquí, cada tramo es eh, eh, una vuelta, ¿no es cierto?, del circuito. Entonces, profesor, la velocidad promedio es la media armónica de las velocidades. Pero, si en vez de la distancia entre tramos que sean iguales, es los tiempos por tramos que son iguales, entonces es media aritmética. Así que esos son los dos casos, no te olvides. Si la distancia por tramos son iguales, es media armónica, pero si el tiempo por tramos son iguales, entonces es media aritmética. ¿Ok? No olvidemos ello. Distancia, si las distancias son iguales, media armónica. Si los tiempos son iguales, media aritmética. Para cualquier otro caso, usas la fórmula clásica, la fórmula que hemos visto, ¿no? Que la velocidad promedio es la distancia recorrida entre tiempo total, ¿no es cierto? ¿Sí? Para cualquier otro caso usas la fórmula general. Muy bien, muy bien. Y vamos a cerrar viendo el promedio ponderado. Y el promedio ponderado no es nada más y nada menos que un caso particular del promedio aritmético, ¿sí? Es decir, se va a calcular de la misma manera, sumando todos los datos entre la cantidad de datos. Solamente que en el promedio ponderado, muchachos, vamos a usar, lo que vamos a usar aquí en el promedio ponderado es que van a haber algunas cantidades que se van a repetir. Mira, decimos así, por ejemplo, mira, el promedio ponderado es un caso particular del promedio aritmético, es decir, se va a calcular de la misma forma, solo que en este caso algunos valores se van a repetir una cierta cantidad de veces. Y a esto se le llama peso. Así que tú vas a tener cantidades que van a repetirse pues una cierta cantidad de veces, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la siguiente cantidad, la cantidad 5, que tiene un peso 2, y por ejemplo la cantidad 7, que tiene peso 3, entonces la media aritmética vendría a ser como el número 5 tiene peso 2, quiere decir que el 5 se va a repetir dos veces, así que lo voy a sumar dos veces, ¿no? Como el 7 tiene peso 3, quiere decir que lo voy a sumar tres veces. Y entre la cantidad de datos que claramente es 5, ¿no? Entonces, para no estar haciendo 5 más 5, mejor hago 5 por 2. Para no estar haciendo 7 más 7 más 7, mejor hago 7 por 3. Y bueno, 5 viene a ser 2 más 3, que es la suma de los pesos, ¿no? Y justamente así se calcula el promedio ponderado, como la sumatoria del producto de las cantidades por sus pesos respectivos, C1 por P1 más C2 por P2 más C3 por P3 hasta CCN por P sub N, entre la suma de los pesos, P1 más P2 más P3 hasta P. Es una fórmula bastante sencilla que se usa, por ejemplo, para calcular un promedio de promedios, ¿sí? Un promedio de promedios se calcula, o también para un promedio de notas, ¿no? Obviamente tú vas a usar el promedio el promedio ponderado si es que aparece automáticamente la palabra peso, ¿no? Si aparece la palabra automáticamente peso, usas esto de aquí. Y esto se utiliza, por ejemplo, para sacar un promedio de notas en la universidad. Cuando estés en la universidad, a ti te van a dar tus notas de la universidad, ¿no es cierto? Y bueno, en cada curso, cada una de las notas van a tener ciertos pesos. Tu promedio de prácticas por ahí peso 1, tu examen parcial peso 2 y por ahí tu examen final peso 3. Y con eso sacas tu promedio, ¿no es cierto? Sin embargo, a veces te dan las boletas finales y bueno, por ejemplo, mira, antes de ver esa parte de ahí, por ejemplo, mira, yo te puedo decir lo siguiente, ¿no? Imagínate que ya acabó tu primer ciclo y has llevado los siguientes cursos. Mira, mate 1, vamos a poner aquí tu nota y vamos a poner aquí, bueno, en la universidad el peso para el curso se le conoce con el nombre de crédito, ¿no?
Sí que, bueno, el crédito nos sirve para matricularnos, para llegar a ciertos beneficios, ¿no? Perdón, los créditos no, el promedio ponderado, ¿no? Para matricularte en el siguiente ciclo y todo lo demás. Ya te van a explicar. El primer día que ingreses no te explican todo. Mira, por ejemplo, en mate has sacado 15 y tienes 5 créditos. Vamos a suponer que también llevas, no sé, pues historia de la, vamos a, de historia de la economía. Vamos a suponer que estás estudiando economía. Has sacado 13 y tiene 3 créditos. Y bueno, también has llevado filosofía de la economía, no sé, estoy inventando cursos, no sé si existirá. Y has sacado 12 y tienes 2 créditos. Y vamos a calcular el promedio ponderado. El promedio ponderado, como te digo, en este caso, el crédito hace la idea de lo que es peso. ¿Sí? 15 por 5, perdón. 13 por 3 y por último 12 por 2. Entre la suma de los créditos, ¿no? Que vendría a ser 5 más 3 y más 2. Y ya, operas. 15 por 5 es 75, 13 por 3 es 39, 12 por 2 es 24, entre 5 más 3 más 2, ¿qué es 10? Bueno, si operamos 75 más 39, me sale bueno, 114, ¿sí? Y más 24 es 138, ¿no? Sí. Y entre 10, bueno, profesor, la nota promedio es 13,8. Este promedio ponderado es 13,8. Es un ejemplo de lo que es el promedio ponderado en lo que es notas de una universidad. Otro uso del promedio ponderado es, por ejemplo, para hacer promedio de promedios. Profesor, ¿a qué se refiere con ello? Por ejemplo, imaginemos que tengamos una oficina, otra vez una oficina, en la cual hayan, bueno, van a haber hombres, van a haber mujeres, y bueno, supongamos que hayan 30 hombres y 20 mujeres. El promedio de la edad de los hombres es, por ejemplo, no sé, vamos a ver acá, número de personas, y acá vamos a colocar promedio de edades, ¿sí? El promedio de los 30 hombres es, no sé, 28 años y el promedio de las 20 mujeres es 25 años. Y quiero saber cuál es el promedio de todas las personas que hay en la oficina. Bueno, aquí se usa el promedio ponderado, ¿no? Donde los pesos vienen dados por el número de personas. Porque que hayan 30 personas cuyo promedio de edad sea 28 es como si yo pudiera interpretar que hay 30 personas que tengan 28 años, ¿no? Yo lo puedo interpretar así. 30 personas que tienen 28 años. Entonces sería 28 más 28, 28, 28, 30 veces, ¿no? 30 por 28, análogamente abajo 20 por 25 y todo entre la suma de las personas que, bueno, es 30 más 20. ¿No? Y bueno, se operan. Sí, es una manera, una aplicación de lo que es el promedio ponderado. Muy bien. Vamos a cerrar esta parte viendo que se va a cumplir para dos cantidades y las propiedades que hay. Para dos cantidades en forma práctica, profesor, A y B, la media aritmética se calcula como A más B sobre 2, la media geométrica como la raíz cuadrada de A por B, y la media armónica como, bueno, sería 2 entre 1 sobre A más 1 sobre B. Pero estoy seguro que ya sabes la forma práctica, ¿no es cierto? Operas por aquí, te va a quedar arriba A más B y abajo A por B. Extremos medios y te queda 2AB sobre A más B, ¿no? Y esa justamente es la forma clásica, la forma más rápida, si quieres, de operar la media armónica. Está aquí, ¿no? 2AB entre A más B. ¿Sí? Que es la que más vamos a usar. Y lo colocamos dos cantidades porque, bueno, en estos problemas en el cual bueno, se trabaja con los tres promedios, eh, se, se realiza pues esto de una manera rápida, ¿no? Si el problema te dice media aritmética, de frente colocas A más B sobre 2, pues, ¿no? Si te pide media armónica, 2AB sobre A más B, no te hagas bolas. Bueno, y vamos a ver las propiedades para ya cerrar esta parte de la teoría. Que vamos a decir que, bueno, para dos cantidades, muchachos, para cantidades positivas, mejor dicho, para cantidades positivas, y esto es importante recordar que nosotros siempre trabajamos con cantidades positivas, pero por si acaso lo recordamos aquí, porque si bien es cierto que matemáticamente puedo reemplazar y calcular la media aritmética para cantidades negativas, al igual que los demás promedios, es importante recordar que vamos a trabajar con cantidades positivas, y en cantidades positivas se cumple que la media aritmética es mayor o igual que la media geométrica y es mayor o igual que la media armónica, ¿no es cierto? Y esto significa, y esto ya lo sabes porque me lo dijiste al inicio cuando vimos promedio aritmético, que a ella, la media aritmética, se le conoce pues como el mayor de los promedios, ¿no es cierto?
Y es importante saber esto, porque algunos problemas me dicen, ¿no? De una cantidad de número, el mayor promedio es 20, ¿no? Por ejemplo. Y eso se refiere a la media aritmética. Y también a su vez la media armónica es el menor promedio. ¿Saben? Es el menor promedio. Así que hay que tenerlo en cuenta también. Muchachos, pregunta. Aquí aparece el símbolo de mayor igual. Te pregunto, ¿cuándo esos promedios serían iguales? ¿Cuándo los promedios serían iguales? Claro que sí. Cuando las cantidades son iguales. A igual a B o igual a C igual a D, ¿no es cierto? Porque no solamente te cumple para dos cantidades esto, te cumple para todo. ¿Sí? Así es, cuando las cantidades son iguales. Alejandra, tu micro está prendido, cuidado ahí. Alejandra, muteate por favor. Ahí estamos que escuchamos cositas que no queremos. Gracias. Bueno, entonces está bien ahí lo que nos dijeron, ¿no es cierto? Lo que nos dijo Paul, lo que nos dijo Jimena. Básicamente que las cantidades, cuando las cantidades son iguales, entonces los promedios son iguales, ¿no? E iguales al mismo número, por cierto, ¿no? E iguales al mismo número, ¿no? O sea que si yo tengo, no sé, 10 números iguales, todos los promedios son iguales e iguales a esos números, ¿no? Ahora, basta con que dos de los promedios sean iguales para decir de que todos son iguales e igual eh, al mismo promedio, ¿no? Al mismo número, perdón. ¿Sí? Y bueno, la segunda propiedad solamente me cumple para dos cantidades. Solo para dos cantidades A y B me cumple dos cositas. Primero, la propiedad quizás más clásica y que todo el mundo conoce, que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica elevada al cuadrado. Pero por favor, esto es único y exclusivo para dos cantidades. Sí, solo para dos cantidades. No para tres, no para cuatro, no para cinco. ¿Sí? Porque algunos alumnos creen que para tres cantidades aquí sería media geométrica al cubo. Y no, no es así. Simplemente esta propiedad es para dos cantidades. Y la otra formulita, la otra propiedad que también se cumple es esta de aquí. Que la diferencia de la media aritmética con la media geométrica es igual a la diferencia de los números a menos b elevado al cuadrado entre 4 veces la suma de la aritmética con la geométrica. Esta quizás sea una de las propiedades, una de las fórmulas más complicadas que podemos aprendernos, pero es necesario que la sepamos, ¿no? Ahora, algunos autores colocan en sus libros, en sus textos, de otra forma esta propiedad, ¿no? Lo pasan a multiplicar y te queda algo así, ¿no? 4 veces la media aritmética con la media geométrica sumado con la diferencia igual a menos b al cuadrado, ¿no? Y bueno, operan esto aquí y esa suma por la diferencia es la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, así lo colocan en su libro, en su texto, que el cuádruple de la diferencia de cuadrados de la media aritmética con la media geométrica es igual al cuadrado de la diferencia de los números. Bueno, es indiferente porque al final se cumple lo mismo, ¿no? Solamente que es importante recordar que si la tenemos de esta manera, esta diferencia tiene un nombre. A ella se le conoce con el nombre del error al tomar la media geométrica como media aritmética o al revés, ¿no? ¿Qué significa eso, profesor? Que te pedían media aritmética e hiciste media geométrica o al revés, ¿no? Y hay un error, y ese error se ve a través de la diferencia, ¿no? Siempre el error en matemática, en ingeniería, se ve que es una diferencia, ¿no? O sea, por ejemplo, te mando a medir la puerta de tu cuarto, agarras tu winch y tú mides 2 metros, pero en realidad mide 2 metros 10, ¿no? Entonces hay un error. Ese error es de 10 centímetros. Es la diferencia, ¿no? Profesor, pero si me mandan a sacar media aritmética, ¿cómo me voy a equivocar y voy a hacer la media geométrica? Pues si son fórmulas diferentes. No, pues, pero nos puede venir un problema donde tú malinterpretes los datos y calcules media aritmética cuando era media geométrica, ¿no? Por ejemplo, el de los porcentajes, ¿no? Pero el uso de esta fórmula es muy, muy particular en el sentido de que el problema te va a decir, por ejemplo, hallar el error al tomar la media geométrica como la media aritmética, ¿no? O por ahí te dan la media aritmética y la media geométrica y te piden la diferencia de los números. Eso también es clásica, ¿no? ¿Sí? Va a depender, pues, del tipo de problema que te pueda venir. Y esa. Esta es toda la parte teórica para recordar un poquito de lo que es el promedio, de los promedios, y vamos a pasar a resolver nuestros problemitas que, bueno, están en la guía ya publicadas del día de ayer, ¿no? Primer problemita. La media aritmética, media geométrica y media armónica de los perímetros de tres triángulos equiláteros son 10, 8 y 6 centímetros respectivamente.
Calcule el promedio de las áreas de los tres triángulos. ¿Salió clave para este problemita número 1? Dedito, me dice Yanis. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna, alguna respuesta, muchachos? Aparte de la de Yanis, dedito, ¿qué me dice? A ver, vamos a resolverlo. Sí, vamos a resolverlo. El problemita me dice lo siguiente, mira. Eh, la media aritmética, media geométrica y media armónica de los perímetros de triángulos equiláteros son 10 centímetros, 8 centímetros y 6 centímetros respectivamente. Calcula el promedio de las áreas de los tres triángulos. Bueno, vamos a decir lo siguiente, muchachos. Sean los promedios de los triángulos A, B y C. ¿Ok? Decir lo siguiente. A partir de aquí, por dato del problema, me dice que la media aritmética de esos tres números son 10, es 10. Y bueno, la media aritmética lo podemos colocar como A más B más C sobre 3, son tres cantidades. ¿Ok? Paso a multiplicar el 3 y me queda que A más B más C es igual a 30, ¿no? Sí. Luego el problema me dice que la media geométrica es 8. Profesor, la media geométrica es la raíz cúbica de ABC igual a 8 y bueno, igual al cubo y me queda que ABC es igual a 8 al cubo, que es 512, ¿no? Ya está. Y por último, la media armónica de ABC es igual a 6. Bueno, la media armónica, muchachos, para tres cantidades se calcularía de la siguiente manera, ¿no? De dónde me dicen por aquí, bacán. 3 entre 1 sobre A más 1 sobre B y más 1 sobre C. Pero si operamos lo de abajo, sería abajo ABC, y acá sería AB más BC más AC. Y cuando hagamos extremos medios me queda 3ABC sobre AB más BC y más AC, ¿no? Ahí está, igual a 6. Sin embargo, muchachos, nosotros sabemos que el producto es 512, ¿no es cierto? Así que voy a reemplazar. Y bueno, puedo sacar aquí tercia 1, tercia 2 y luego mitad 1, mitad 256 y justamente me queda que AB más BC más AC es 256, ¿no? Y ya está, porque ahora tengo la suma, el producto de los tres y el producto de dos en dos, así que teóricamente puedo calcular el valor de A, B y C. De que se puede, se puede. Ahora, ¿lo voy a hacer? No, porque el problema me pide a mí calcular el promedio de las áreas. Y bueno, hay que recordar que al ser un triángulo equilátero, el área viene a ser lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4. O sea, está en función del lado, ¿no? Y si bien es cierto que A, B y C no son los lados, porque son los perímetros, al ser triángulos equiláteros los lados valen A tercios, B tercios y tercios, pero sea como sea, está en función de los cuadrados. Así que vamos a calcular los cuadrados. A partir de esta suma voy a elevar al cuadrado ambos. Y me va a quedar de que A cuadrado, bueno, A más B más C al cuadrado es igual a 30 al cuadrado, o sea, A cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado más el doble del producto, ¿no? El doble del producto de los dos. Ya sabemos eso por álgebra, ¿no? 30 al cuadrado que es 900. Y esto, muchachos, es 256. Multiplico 2 por 2, 5, 6, que es 512, y al pasar a restar me queda que A cuadrado más B al cuadrado y más C al cuadrado es igual a 388. Y ya está, calculemos las áreas. Para el primer valor vendría a ser, bueno, como te había dicho, ¿no? Lado al cuadrado raíz de 3 sobre 4, pero como estos son perímetros de triángulos equiláteros, los lados vienen a ser A tercios, B tercios y C tercios, ¿no? A tercios al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Bueno, 3 al cuadrado es 9 y por 4, 36. Eso sería, acomodándolo un poquito, A cuadrado raíz de 3 sobre 36. Y lo mismo va a pasar con la segunda área. En vez de A coloco B nada más, ¿no es cierto? B cuadrado raíz de 3 sobre 36. Y lo mismo pasa con la tercera. C al cuadrado
raíz de 3 sobre 36. Y ya está. El problema te está pidiendo el promedio de estas tres áreas. Así que sería la suma de los tres entre 3. Rápidamente factorizo la raíz cuadrada de 3 sobre 36 y aplicando extremos medios, 36 por 3 me sale 108, ¿no? Así que esto sería a cuadrado más b al cuadrado y más c al cuadrado, raíz de 3 sobre 108. Y esta suma de cuadrados lo hemos calculado aquí, 388, ¿no? Que después de sacar cuarta, ¿sí? 97, cuarta 27, y te queda pues 97 raíz de 3 sobre 27 centímetros cuadrados, que vendría a ser dedito. Como bien me habían dicho ustedes ahí, esa sería la respuesta a nuestro problemita número 1, ¿no? Un problema muy bonito, que bueno, hay que usar un poquito de álgebra, pero bueno, no es algo que no sepamos, pues, ¿no? Simplemente es un trinomio al cuadrado. Fórmulas pues para calcular. Primero hemos usado los promedios, obviamente, y luego ya hemos operado. Sí, muy bien. Muy bien, solución al problemita número 1. Pasamos al problemita número 2, que dice lo siguiente. Se consultó a un grupo de trabajadores acerca del consumo de agua diaria. 3 de ellos consumen 2 litros de agua diaria, 2 consumen 1.5 litros y 5 consumen 1 litro de agua. ¿Cuál es el consumo promedio de agua diaria de dichos trabajadores? ¿Cuándo sale este problemita número 2? Casita me dice por aquí, Luis, también Yanis, también Ivonne. Casita me dice también Leonel. Vamos a resolverlo. Dice lo siguiente, ¿no? Profesor, de los datos, a ver, vamos a armarlo en un pequeño cuadro. Tengo 3 grupos de obreros, el número de personas y el volumen que van a consumir de agua cada uno. 3 de ellos consumen 2 litros, 2 de ellos consumen 1,5 litros y 5 de ellos consumen 1 litro, ¿no es cierto? Y bueno, para sacar el promedio de volumen de agua que usan cada uno, vamos a usar el promedio ponderado, ¿no? 3 por 2, 2 por 15 y 5 por 1 entre el número de personas, ¿no es cierto? Esto es como si fuera, pues, un promedio de promedios, ¿no? No es exactamente un promedio de promedios porque te dicen cuánto consume cada uno. Pero hay que tener en cuenta que si hay 3 personas que consumen 2 litros, entonces van a ser 2 más 2 más 2, 3 veces, pues, ¿no? ¿No es cierto? 2 por 3, pues, ¿no? Y bueno, profe, arriba sale 6 más 3 más 5, y abajo 10, 6 más 3, 9 y 5, 14, y 14 entre 10, 1,4. Directo, ¿no es cierto? Casita, muy bien. Solución al problemita número 2. Bastante sencillo el problema 2, ¿no? No debería tener mayores problemas. Problema 3. Calcule la media geométrica de los 19 números de la siguiente serie. 2, 4, 8 y 6 y así sucesivamente. ¿Cuándo sale este problemita? Besito, me dice por aquí Luis, Luis Alberto. ¿Alguien más por ahí? Besito, me dice por aquí. Muy bien. Vamos a resolver el ejercicio. A ver, el problema me dice, calcule la media geométrica de los 19 números de la siguiente serie. A ver, eh, hay que darnos cuenta, y bueno, esto es clarísimo, los números son potencia de 2, ¿no? ¿Sí? Vamos a colocarle un n, que es la media geométrica de 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, hasta, bueno, 2 a la 19. Si son 19 números, te guías por la potencia, que tiene que ser 19, ¿no? Eh, a partir de aquí, vamos a decir de que, bueno, la media geométrica se calcula pues como la raíz enésima, que claramente es 19, del producto de todos los números, pero como todos son bases iguales, los exponentes se van a sumar, ¿no? Arriba me va a quedar 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 19. Y bueno, la suma de los exponentes obviamente es una fórmula conocida para nosotros, va a ser n por n más 1 sobre 2, o sea, 19 por 20 sobre 2, que es 190, ¿no? Y bueno, si quieres hasta el 19 acá se puede cancelar, y te va a quedar 2 a la 10,
23, y eso es 1024. Ya está, pues. Besito, ¿no? Nada más, ¿no? Un problema de media geométrica, pero de que, bueno, no hay que tenerle miedo para reemplazar los valores y suficiente, ¿no? Para que nos salga una respuesta ahí. Besito. Excelente. Problemita número 4. Un alumno tiene los números n y 20. Se sabe que n es mayor que 20. Si la media armónica y la media aritmética de estos números son dos números consecutivos, calcule el valor de n. ¿Cuánto sale este problemita número 4? Casi también se Luis Alberto. ¿Alguien más por ahí? Casi también se Leonel. A ver, vamos a resolverlo, ¿sí? Vamos a resolverlo. Mira, tengo dos cantidades, n y 20, ¿sí? Donde el problema te dice que la media armónica y la media aritmética son dos números consecutivos. Pero nosotros sabemos que, en general, la media aritmética es mayor que la media armónica, ¿no es cierto? Entonces, que sean números consecutivos significa que su diferencia es 1. Y va a ser, pues, media aritmética menos media armónica, ¿no? Bueno, recuerda que para dos números la media aritmética es a más b sobre 2 y la media armónica es 2ab sobre a más b, ¿no? Solamente que en este caso los números van a ser n y 20. Así que la media aritmética sería n más 20 sobre 2 y la media armónica vendría a ser el doble del producto, 2n por 20, entre la suma n más 20. Y aplicamos un poquito de aspa aquí. N más 20 por n más 20, n más 20 al cuadrado. 2 por 20 es 40 y por 2 80n. Y entre 2 por n más 20, ¿no? Y el n más 20, que es n más 20, por n más 20, que es n más 20 al cuadrado, ya lo hemos operado, ¿no? Primero al cuadrado más el doble del producto más el segundo al cuadrado. Bueno, el 2 por n más 20, que es 2n más 40, lo voy a pasar a multiplicar. Y aquí voy a operar y date cuenta que 40n menos 80n es menos 40n, ¿no? Y me quedaría n al cuadrado menos 40n más 400 es igual a 2n más 40. Paso a restar toda a la izquierda y me queda que n al cuadrado menos 42n más 360 es igual a 0. Y bueno, voy a hacer aspa simple aquí, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Los numeritos vendrían a ser n y n, 36 y 10, no. 20, 18 y 20, no, tampoco. Eh, ¿Qué numeritos serían? A ver, véame acá. 30 y 12, ¿no? Sí, 30 y 12. Ahí está, 30 y 12. Así, muchas gracias, Yanis. Menos, menos, ¿no? Así que sería n menos 30 por n menos 12, ¿no? Igual a 0. Menos, menos para que salga más, ¿no? Ajá, ahí está, muchas gracias. N menos 30 por n menos 12 igual a 0. Y bueno, a partir de aquí hay dos soluciones, ¿no? Que n vale 30 o n vale 12. Sin embargo, por dato del problema,
te dice de que n es mayor que 20, ¿no? Y ahí lo colocamos. Profesor, como n es mayor que 20, la única solución sería pues que n valga 30. Y esa sería la respuesta al problemita número 4, casita. Muy bien. No era muy difícil. Era solamente reemplazar en lo que el problema te decía y luego aplicar simplemente un aspa simple, ¿no? ¿Estamos bien? Muy bien. Solución al problemita número 5. El promedio aritmético de las edades de 15 alumnos y su profesor en un aula del primer ciclo de la San Marcos es 19 años. Si ninguno es menor de 16 años, ¿cuál es la máxima edad que puede tener el profesor sabiendo que al menos hay 3 edades diferentes? Había un me dice Luis Alberto. Muchachos, esta pregunta me gustaría que por favor lo intentaran todos, porque es una pregunta parecida a una pregunta de examen de admisión. Intentemos resolverlo, por favor. Sí, intentemos resolverlo, por favor. Intentemos un par de minutitos para que intenten resolverlo, ¿sí? Dedo me dice ahora Luis Alberto, se corrigió, 63. A ver el resto, chicos, por favor. A ver, vamos a resolverlo. Sí, dedo me dicen por aquí. Vamos a resolverlo, mira. Esta pregunta es muy bonita, sí. Se resuelve de una manera relativamente sencilla, pero se parece mucho pues a una que viene en un examen de admisión, ¿no? Ahorita te voy a contar sobre ella. Dice así. El promedio aritmético de las 15 edades, de los 15 alumnos, dice, y su profesor, o sea, al final 16 personas, en un aula de primer ciclo de la San Marcos es 19 años, ¿no? Y empezamos por ahí, profesor. La media aritmética de las 16 edades es 19, ¿no? Recuerda 15 alumnos y su profesor. Esto se lo podemos colocar como la suma de 16 edades entre 16, ¿no? Igual a 19. Paso a multiplicar el 16 y me queda que la suma de las 16 edades es 304. A partir de aquí, profesor, podemos decir que esas 16 edades son la de los 15 alumnos con el profesor. Y como el problema me pide la edad del profesor, vamos a suponer que la edad del profesor sea X. Entonces, esta suma de 16 edades yo lo puedo colocar como A1 más A2 más A3 hasta A15, que son los 15 alumnos, y más X es igual a 304. Ahora, por dato del problema, muchachos, el problema te dice la máxima edad que podía tener el profesor, o sea que X es máximo. Primera pregunta que te voy a hacer, muchachos. Si este X de aquí es máximo,
Los demás, ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tienen que ser los demás? Si X es máximo para que la suma sea constante, por cierto, los demás tienen que ser mínimos, correcto. Los demás tienen que ser mínimos. ¿Estamos bien? Ahora, si tú analizas, el ejercicio te dice que ninguno es menor de 16 años. Pregunta, si ninguno es menor de 16 años, ¿cuál es la mínima edad que puede tener cada alumno? Si ninguno es menor de 16 años, ¿cuál es la mínima edad que puede tener? 16, correcto, porque con 16 no eres menor de 16. ¿Estamos bien? Ahora, la idea es colocarle a todos 16, pero dice el ejercicio que al menos hay tres edades diferentes, ¿no es cierto? Cuando se trata del promedio. Bueno, una ya sabemos que es la del profesor. Una de ellas es la del profesor, ¿no es cierto? Obviamente el profesor va a tener una edad diferente a la de los alumnos, ¿sí? Eso quiere decir que en los 15 alumnos tiene que haber al menos dos diferentes, ¿no es cierto? Al menos dos edades diferentes. Y bueno, profesor, si al menos hay dos edades diferentes, voy a hacer de que todas sean 16, que es la menor posible, y que una de ellas sea 17, ¿no? La última, por ejemplo. Entonces, habrían 16, 16, 14 alumnos, y el último alumno, que sería el 15º, pues que tenga 17, ¿no? Y de esta manera ya tengo la confirmación de que van a haber tres edades diferentes, 16, 17 y la edad del profe, ¿no? Bueno, 16 más 16 me dice 14 veces 16 por 14, que es 224. 224 más 17, bueno, ya puse de frente el valor de X, ¿no? 224 más 17 es 241, y cuando paso a restar 304 menos 241, pues me sale 63, que sería la respuesta a nuestro problemita número 5, dedito. Sí, muy bien chicos, dedito, ¿no? Que me estaban diciendo por ahí. Entonces, en el examen de admisión de San Marcos de, ¿qué habrá sido? ¿Septiembre del 2019 o del 2018? Ahí no sale. Eh, Vino una pregunta parecida, donde tenías que aplicar este razonamiento de acá. Este razonamiento de acá. El problema te decía de que, bueno, creo que era una herencia que se tenía que repartir. Y te decía de que uno de los hermanos tenía que, bueno, quería saber cuál es la máxima cantidad que puede recibir el hermano, sabiendo que los demás podían recibir como, o sea, ninguno recibe menos de 4.200 soles, creo, una cosa así era. Y se hacía exactamente igual. Igualito se resolvía, ¿no? Este tipo de problema es clásico de la parte de promedios, clásico de promedios, clásicazo de promedios. Muy bien, 63. Problemita número 6, muchachos. Dice lo siguiente. Si la media geométrica de dos números positivos es igual a tres veces la media armónica de los mismos, calcule la suma de los cuadrados de las razones que se obtienen con los dos números positivos. ¿Cuánto sale este problemita número 6? ¿Tenemos clave para la 6? ¿Alguna clave para la 6? A ver, un minutito para que intente resolverlo.
¿Alguna clave, chicos? Avión, me dice Luis. Eduardo me dice besito. A ver, vamos a resolverlo, ¿sí? Dice, si la media geométrica de dos números positivos es igual a tres veces la media armónica de los mismos, calcule la suma de los cuadrados de las razones que se obtienen con los dos números positivos. Mira, primero, analicemos un poquito lo que el problema nos pide. Eh, cuando el problema no dice razones, ya sabemos que se refiere a la razón geométrica. Y aprendimos también, recordemos, hace unas cuantas semanas, que existen para la razón geométrica dos formas, ¿no? Para dos números A y B, puede ser A entre B o B entre A. Lo que el problema te está pidiendo que calcules es la suma de los cuadrados de estas razones geométricas. Eso es lo que el problema te está pidiendo. Entonces, para eso el problema te dice que la media geométrica de dos números es igual a tres veces la media armónica de los mismos, ¿no? Bueno, la media geométrica lo colocamos como raíz cuadrada de AB y la media armónica como 2AB sobre A más B. Bueno, puedo sacar raíz de AB ABA, ¿no es cierto? Y me queda aquí justamente la otra raíz, ¿no? Porque obviamente AB es raíz cuadrada de AB al cuadrado. Paso a multiplicar y me va a quedar que A más B es igual a 6 veces la raíz cuadrada de A por B. Bueno, voy a elevar al cuadrado para eliminar esa raíz cuadrada y me queda A cuadrado más 2AB más B al cuadrado igual a 36 veces A por B. Paso a restar el 2AB que está aquí a la izquierda, lo paso a restar a la derecha y me queda que A cuadrado más B al cuadrado es igual a 34 veces AB. Y cuando paso a dividir el AB me va a quedar esto, ¿no es cierto? Y si yo distribuyo esto de aquí como la suma de dos fracciones homogéneas y simplifico, el A se cancela, el B se cancela, te queda A entre B más B entre A. Y ya está. Bueno, al menos ya tengo la suma, pero el problema no te pide la suma, te pide la suma de cuadrados. Pero esto ya es álgebra, ¿no es cierto? Porque si el problema te pide la suma de un número y su inversa, o sea, te da la suma y te pide la suma de cuadrados, pues lo único que hay que hacer es elevar al cuadrado otra vez. Así que al elevar al cuadrado esto, pues lo que te va a quedar es el primero al cuadrado, más el doble del producto, pero obviamente el producto es uno, pues, ¿no? ¿Sí? Y más el segundo al cuadrado, b sobre a al cuadrado. Y 34 al cuadrado es 1156. Pasas a restar y te queda pues lo que el problema te pide. Que a entre b al cuadrado más b entre a al cuadrado es igual a 1154. Dedito será la respuesta, ¿no es cierto? Dedito. Muy bien. Ahí está. Bonito el ejercicio, ¿no? Un poquito de álgebra, pero nada del otro mundo. Problemita número 7. El promedio aritmético de 60 números es 18. Si 20 a ellos se le añade 9 unidades y a los restantes se le quita 3 unidades, ¿cuál es el nuevo promedio aritmético? Besito me dice por aquí. Al primero casa me dice Luis, Yanis también, y besito me dice Andrés.
Muy bien, resolvemos. A ver, besito me dicen ya, acá. 19, a ver. Bueno, claramente es un problema de alteración de la media, ¿no es cierto? Son 60 números y me dice que a 20 de ellos se le va a añadir 9 unidades y a los restantes, o sea, a 40 de ellos se le va a disminuir 3 unidades, dice, ¿no? Se les quita, se les disminuye 3 unidades. Y bueno, recordemos que la alteración de la media se calcula como las variaciones entre n, ¿no? Y bueno, como son 20 números que se le aumenta 9, va a ser 20 por más 9, y como son 40 números que se le resta 3, 40 por menos 3, ¿no? De un total de 60, así que entre 60. 20 más 9, 20 por más 9 es 180, 40 por menos 3 es menos 120, 180 menos 120 es 60, y 60 entre 60, pues uno positivo, ¿no? Y ya está, pues, ¿no? Porque el promedio final se calcula como el promedio inicial más la variación del promedio. El promedio inicial era 18, dato del problema. Y 18 más 1, bueno, 19, ¿no? Besito. Sencillo, ¿no? ¿Se parece ese ejemplo, pues, que hicimos en borrador, por llamarlo así? Este, de la oficina era, creo, ¿no es cierto? Problemita número 8. El promedio aritmético de 53 números es 600. Si se retiran 150, 120 y otro número, el promedio aumenta en 27,9. Calcule el otro número. Besito, me dicen por acá. A ver, intentémoslo un minutito por ahí. A ver, ¿alguien más para el problemita número 8? Besito, me dice Yanis también. A ver, vamos a resolverlo. Problema clásico, donde me dice que el promedio de aritmético de 53 números es 600. Bueno, rápidamente decimos, profesor, es la suma de 53 números entre 53, y cuando pasa a multiplicar, esa suma de 53 números me va a salir 31.800. Pero luego me dice que de estos 53 números voy a retirar 3, el 150, el 120 y el número X que el problema me está pidiendo, ¿no? Bueno, lo primero que puedo notar es que al quitar 3 números, pues me quedan 50, ¿no? Y el problema te dice de que el promedio aumenta en 27,9, ¿no? O sea, la media aritmética de 50 números, ¿no? Porque he quitado 3, me quedan 50, es 600 más 27,9. Esta media aritmética se calcula como la suma de los 50 números entre 50, y eso es igual a 627,9. ¿Cómo se calcula esa suma de los 50 números? Bueno, la suma de los 53, pero menos 150, menos 120 y menos X, ¿no? O menos la suma de los 3, como tú quieras. El 50 lo voy a pasar a multiplicar y me va a quedar que 31.800, que es la suma de los 53, menos la suma de los 3 numeritos, como te decía, es 31.395, que es el producto de 50 por esto, ¿no? No es muy difícil multiplicar, el 0 hace que la coma se corra un lugar y es multiplicar, ¿no? Bueno, esta operación, bueno, 150 y 120 es 270, y 31.800 menos 270 es 31.530, menos por más menos X, es igual a 31.395, y bueno, ahí nos sale X, que sale 135, que saldría pues besito. Solución a nuestro problemita número 8. Problemita número 9. Sencillo también es el problema 8, ¿no? A una conferencia asistieron 160 personas. Si cada varón tuviera 2 años más y cada mujer 3 años menos, la edad promedio no se alteraría. ¿En cuánto varía la edad promedio si cada varón tuviera 3 años menos y cada mujer tuviera 2 años más? 9. Ahí saca.
Avión, ¿no es cierto? A ver, un minutito para ir que el resto de tus compañeros lo intente. Avión, me dicen, ¿no? A ver, vamos a resolverlo. Vamos a resolverlo. A ver, son 160 personas que asisten a la conferencia y el problema me dice que si cada varón tuviera 2 años más y cada mujer 3 años menos, la edad promedio no se alteraría. ¿Eso qué significa? Que la alteración de la media sería cero, ¿no? Hagamos esto. Sí. En nuestro primer caso dice que a cada varón, bueno, vamos a suponer que el número de hombres sea H y el número de mujeres sea M. Si cada varón se sube 2 años y cada mujer se sube 3 años, cada una, ¿cierto? Disminuye 3 años, ¿no? Bueno, clásico. Entonces las variaciones serían 2H positivo y menos 3M, ¿no? Sí, o M por menos 3, ¿no? H por más 2 entre M por menos 3 entre N, H más M, que es 160, ¿no? Pero bueno, es indiferente. Porque al fin y al cabo, como es igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? O sea, 2H menos 3M tiene que ser igual a 0. Y bueno, creo que es bastante obvio que a partir de aquí 2H va a ser igual a 3M, ¿no? ¿Sí? Y si 2H es igual a 3M, profesor, yo puedo decir de que H es a M como 3 es a 2. Si quieres le colocas K y K y te queda pues de que el verdadero número de hombres es 3K y el verdadero número de mujeres es 2K. ¿Ok? Ya está. Ahora, bueno, si deseas, la suma de los dos, 5K es igual a 160 y a partir de ahí te sale K, pero no necesito hacer eso, porque ahora el problema me pregunta en cuánto varía la edad si hubiera sido al revés, ¿no? Si a cada varón se hubiera sumado 3 años y a cada mujer se le hubiera restado 2, perdón, al revés, cada varón se le hubiera restado 3 años y a cada mujer se le hubiera sumado 2 años, ¿no? Al revés, ¿no? Entonces, sería pues H por menos 3, AM por más 2 y entre H más M, ¿no? Y reemplazo. En vez de H coloco 3K, en vez de M coloco 2K. 3K por menos 3, menos 9K. 2K por 2 es 4K positivo, ¿no? Y me saldría entre 5K. Y me saldría pues 9K menos 9K más 4K menos 5K entre menos 5K, ¿no? Uy, creo que me olvidé el signo. Y eso saldría, sí, 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 sí. Acá he revivido un error mío. Me he olvidado el signo. Menos 1, ¿no? Sí, menos 1. O sea, saldría, disminuiría en 1, que sería avión, ¿no? Acá había un pequeño error mío. Vamos a corregirlo un poquito. Sí, 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 sí. Disminuye en 1, ¿no? Esa sería la respuesta al problemita número... Ahí está. Está mi pen. Disminuye en 1. Y esto sería la clave avión, ¿no es cierto? Como me estabas diciendo. Así es. Avión. Disminuye en 1. Muy bien, muy bien, muy bien. No era necesario calcular el número de hombres y el número de mujeres porque se simplifica. En otros casos sí, 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 sí era necesario, pero en este caso no, debido a que, bueno, se simplifica, pues. ¿Ok? Si quieres lo haces, ¿no? Igual no quiere decir de que el problema no salga. Problema número 10 dice, la media aritmética y la media geométrica de dos números, ambos de dos cifras, están en la relación de 13 a 12. De como respuesta el mayor de los dos números si es el menor posible. ¿Cuánto sale este problemita número 10? Casita, me dice André. ¿Alguien más por ahí?
Casita, me dice Alessandra. ¿Alguien más por ahí? Para resolverlo, si no. Casita, me dice Carlos. A ver, vamos a resolverlo. Me dice, profesor, la media aritmética y la media geométrica de dos números, ambos de dos cifras, están en la relación de 13 a 12. Profesor, media aritmética es a media geométrica como 13 a 12 y podemos aplicar lo siguiente, ¿no, profesor? A más B entre 2, que es la media aritmética, y la media geométrica raíz cuadrada de A por B, ¿no? Bueno, hacemos extremos medios y me quedaría A más B sobre 2 raíz de AB igual a 13 doceavos, ¿no? Y bueno, mitad, mitad y me quedaría 13 sextos, ¿no? ¿Sí? Le colocamos un K y me quedaría de que A más B es 13K y raíz cuadrada de A por B es 6K, así que A por B sería 36K al cuadrado, ¿no? Y bueno, buscar dos números cuya suma sea 13K y el producto sea 36K al cuadrado donde es muy difícil, ¿no? Porque, a ver, partimos del producto. Como es K al cuadrado, cada uno debería tener un K, lo cual es lógico para que la suma me dé 13K. Y bueno, dos números cuyo producto sea 36 y la suma te dé 13, pues 9 y 4, ¿no? 9 más 4, 13, 9 por 4, 36. Así que puedo despejar suponiendo que A es el mayor, que A vale 9K y que B vale 4K. Ahora, el problema te dice que ambos números son de dos cifras y además te piden el mayor de los números, te piden A, pero si es el menor posible. O sea, quiero que sean números de dos cifras, pero que sean mínimos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, para que sean mínimos, el menor de los números, 4K, tiene que ser, bueno, mayor que 10, ¿no? Lo más cercano a 10, pero mayor que ahí, porque tienen que ser de dos cifras. Entonces decimos que es mayor o igual que 10. 4K mayor o igual que 10, el 4 pasa a dividir y K sale mayor o igual que 2,75. 2,75 no, 2,20, no sé, está bien. No, 2,5, ¿no? 2,5. Ya, no importa. 2,5. Y si K es mayor o igual que 2,5, muchachos, el único valor de K entero, el menor valor de K entero es 3, pues, ¿no? K mínimo es 3. Por lo tanto, el B sale 12, pero el problema me pide el A, que sería 9K, y 9 por 3 sería pues igual a 27, que sería la respuesta a nuestro problemita número 10, ¿no es cierto? Besito, por cierto, acá sale avión, -1. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Besito, ¿no es cierto? Lo que me han dicho ahí, excelente. Siguiente problemita, después corrijo todo esto, no te preocupes. Problemita número 11. Mari dice que tiene en sus tres primeros exámenes 10, 11 y 13 y promete a su madre que en el último examen que tiene peso 2 mejorará mucho. Así su promedio será de 14. Indique qué nota obtuvo en el cuarto examen. ¿Cuánto sale? Dedito, me dicen por aquí. No es muy complicado el problemita. Trabajemos ahí. Bueno, a ver, es un promedio ponderado y hay que tener en cuenta algo, muchachos, que cuando a mí el problemita, eh, a ver, cuando el problemita no me especifica, a ver, me habla, claramente es un problema de promedio ponderado, el problema te habla de pesos, pero cuando el problema no, a ver, no indica el peso de algunas notas, tú simplemente tienes que suponer pues peso uno, ¿no? No te hagas bolas. Que en este caso pues solamente me hablan del último, la última nota, ¿no? Que tiene peso 2, las demás tienen peso uno simplemente. ¿Ok?
Muy bien, vamos a resolverlo. Sí, dedito me dicen todos por aquí. Bueno, profesor, para este problemita número 11 hay que darnos cuenta de que el problema me está diciendo que son 4 evaluaciones, 4 exámenes, donde las notas de los 3 primeros son 10, 11 y 12, 10, 11 y 13, perdón, y que el último examen no sé cuánto sacará X, y además me dice que el peso de este último es 2, ¿no es cierto? Pero como te había dicho hace un ratito, no me dicen qué peso tienen las demás, los primeros 3 exámenes, así que simplemente suponemos que el peso es 1, ¿no? ¿Sí? Se sobreentiende. Y el último pues tiene peso 2, ¿no? A partir de aquí es un promedio 14, dice el problema, y como hay peso, pues es un promedio ponderado, ¿no? El promedio ponderado, pues, profe, se calcula como un producto de las notas por su respectivo peso, ¿no es cierto? Sumado todo. Profesor, 10 por 1, 10, 11 por 1, 11, 13 por 1, 13, más 2 por X entre 5, que es la suma de los pesos, es igual a 14. Paso a multiplicar el 5, 5 por 14 es igual a 70, 10 más 11 más 13, 34. Paso a restar y 2X saldría igual a 36. Y si 2X es igual a 36, paso a dividir el 2 y X me sale igual a 18, que sería pues la respuesta a nuestro problemita número 11, dedito. Muy bien. Muy bien. Y el último problemita de la guía, muchachos, problemita número 12. 12. Dice lo siguiente. Un profesor calcula el promedio de las edades de sus 25 alumnos, resultando 18 años, a lo que le indica que si él se hubiese considerado en el cálculo, el promedio sería 0,5 mayor. ¿Qué edad tiene el profesor? Besito, me dicen por aquí que es 31 años. A ver, por ahí si el resto lo puede intentar resolver. Besito me dice Ivonne también. Yanis Leonel también me dicen besito. ¿Alguien más por ahí? Muy bien. ¿Resolvemos? ¿Sí? Besito me dicen por aquí. A ver, resolvemos. Dice, un profesor calcula el promedio de las edades de sus 25 alumnos, resultando ser 18 años, dice, ¿no? A ver, profesor, media aritmética de las 25 edades es 18. Suma de las 25 edades entre 25 es igual a 18. Paso a multiplicar el 25 y me queda que la suma de las 25 edades es igual a 450, ¿no? Ahora, pero dice que si él se hubiese considerado en el cálculo, el promedio sería 0,5 mayor. O sea, si él se hubiera considerado con los 25 alumnos, serían 26 personas, ¿no es cierto? Y serían 26 edades. Y el promedio de esas edades vendría a ser 0,5 mayor, ¿no? Entonces decimos, profesor, sea la edad del profesor X. Y por dato, dice aquí, al considerarse la edad del profesor en el promedio, pues la media aritmética de las 26 edades sería pues 18 más 0,5, que es 18,5, obviamente, ¿no? 0,5 mayor, ¿no? Ahora, esta media aritmética de las 26 edades viene a ser la suma de las 26 edades entre 26, ¿no? Igual es 8,5. Paso a multiplicar. La suma de las 26 edades es la suma de las 25, que es 450 más X.
Eso es igual a 26 por 18,5, que es 481. Paso a restar el 450 y bueno, me queda que x es igual a 31, que sería pues la clave besito, como bien habías dicho tú ahí en el chat. Excelente. ¿Sí? Problemita número 12, pues sale 31 años, ¿no es cierto? Muy bien. Y bueno, pues chicos, hemos llegado a la parte final de la guía de clase, ¿no? La hemos resuelto de forma íntegra, lo cual es genial. ¿Sí? Este tema es muy importante, el tema de promedios, ¿no? Como te he dicho, son problemas clásicos, algunos problemas de examen de admisión también bastante conocidos que hemos visto por ahí, ¿no? La del mínimo, la del máximo, ¿no? ¿Estamos bien? Eh, bueno, creo que te puedo liberar un poquito temprano, como para que puedas tomar un desayuno tranquilo y pases a tu siguiente clase temprano. De pasadita que corrijo la diapositiva y lo subo pues al Classroom para que lo tengas ahí presente, ¿ok? Sí. Entonces, bueno chicos, aquí nos vamos a quedar entonces. ¿Estamos bien? Sí. Aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Sí, muchas gracias por haber prestado atención y haber resuelto los ejercicios. Ya nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, que la próxima semana nos toca un tema muy, muy bonito, muy interesante, que es el tema de mezclas y aleación. También vamos a ver un poco de aleación, ¿sí? Que ese es un tema nuevo que se ha introducido en el sílabus de San Marco hace un año, más o menos un par de años, ¿no? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao.